Hoy es martes, como todos los días martes, el doctor Carlos Lombardi y el doctor Oscar Pereira y su columna Hablemos de Pediatría. Está Martín también, listo, presto, preparado, muy bien. A la voz de aula, les digo que hoy viene, como estuvimos hablando fuera de aire, calientita la cosa, ¿eh? ¿Cómo le va, doctores? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Todo bien. Parecería ya casi verano porque va a estar pesadito el día. La verdad que sí. Bueno, el tema de hoy es accidentes. Nos va a llevar 2 o 3 charlas, pero recién charlábamos un poquitito. Esto sirve como para manifestar nuestros pensamientos y de alguna manera hay cosas de actualidad que no podemos obviar. Primer detalle, dengue autóctono en La Matanza esta semana. ¿Qué quiere decir autóctono? Que ese señor no se lo pescó viajando, se lo pescó en su casa. Yo creo que de alguna manera nos tocaron bocina y nadie se corre, porque no he visto una intensificación importante de la propaganda en cuanto a los cuidados. No hubo un cambio rotundo en la conducta sobre el primer caso autóctono. ¿Y por qué me tiene preocupado? Porque estamos recién empezando noviembre. De calor nos queda diciembre, nos queda enero, nos queda febrero, nos queda marzo. El año pasado, los primeros casos de dengue lo vimos en enero, fines de enero. Y ahora estamos en noviembre. Está estipulado que se adelanta la aparición del dengue. Y segundo, en la Argentina no había habido 2 años consecutivos de dengue nunca. Ahora parece que lo va a haber. Entonces, cuando las cosas eran más fáciles y uno podía moverse un poquitito más, yo estuve en Paraguay en el gobierno de Alfonsín, o sea, hace 45 años atrás. Y el cartelito que decía guerra al mosco, que nos daba mucha risa por la forma de expresarlo, estaba en todas partes. Vos cruzabas una calle y lo veías, vos entrabas al almacén y lo veías, vos caminabas por las vidrieras y los veías. Y eso era como recordar continuamente, tenemos un riesgo, podemos prevenirlo, tenemos un riesgo, podemos prevenirlo. Y los humanos necesitamos ese tipo de cosas. Así como a los chicos hay que repetirle 1000 veces los límites para que los entiendan y los acepten y los incorporen, sino que piensen las madres cuántas veces le tienen que decir al hijo que se lave los dientes por lo menos 3 veces por día hasta que logran hacerlo en ese chico un hábito. Lo mismo pasa con el mosquito. Entonces creo que es una advertencia, creo que es una manera de aceptar las cosas y que prepararnos para la batalla, y no con susto, no con miedo, no con temor, con ocuparnos. El mosquito vive en los 50-60 metros alrededor de la casa. Si yo tengo charcos, si yo tengo macetas con agua, si yo tengo cosas descuidadas, si yo no limpié las rejillas donde quedó la humedad, y están las pupas de los mosquitos esperando que llueva para que la humedad las reactive y un montón de cosas más, vamos a perder. Entonces, creo que es un tema importante para tener presente, sin susto, con ocupación más que con preocupación, pero hacerlo. Sobre todo teniendo en cuenta que lo hemos ya charlado en reiteradas oportunidades, es una enfermedad que lo que más requiere es prevención, ¿sí? Prevención. Y la prevención es tan simple como esto de que hablaba Oscar, de evitar que queden recipientes con agua y que pueda ser reservorio de huevos de mosquitos Aedes aegypti, porque la hembra va y deposita sus huevos en lugares donde hay agua, quedan en las paredes y que tienen esa capacidad, los huevos de los mosquitos, de sobrevivir a la desecación. Por lo tanto, pueden vivir de una temporada a la otra, que con la actualización, con la aparición de las primeras lluvias y el agua y todo lo demás, se reactivan. Entonces, la prevención en ese sentido, más la prevención del uso de repelentes, que después vamos a hablar un poquitito de repelentes en chicos, o si querés lo charlamos ahora. No podemos.
y con un tercer elemento que hasta este año no existía, que era la vacuna. Lo que pasa que también aquí hay un ítem y un asterisco en esto, porque se anunció a viva voz que la vacuna estaba disponible, sobre todo para aquellas personas que habían padecido dengue el año anterior. Y bueno, hay cuestiones, no sé si por falta de cantidad de vacunas o por alguna estrategia muy particular. Hoy está costando, en Junín no llega, uno la quiere ir a comprar en privado y tampoco llega, y están destinadas al conurbano. Aparentemente las noticias que alguna autoridad sanitaria referida a la provincia ha dado es que el primer paso está destinado a vacunar en zona del conurbano. Yo entiendo por la conglomeración de gente, la gran cantidad y todo lo demás, pero indudablemente a veces con políticas equivocadas se permitió que el mosquito, siendo hace algunas décadas exclusivo de la zona noreste de nuestro país, hoy ya haya atravesado los paralelos y esté inclusive apareciendo no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también más al sur. Entonces, creo que todas aquellas medidas que se puedan tomar y sobre todo que tengan que ver con la salud pública, hay que tomarlas, hay que tomar el toro por las astas y decir, bueno, invertamos lo que haga falta, porque es mucho menos erogación, invertir y más eficaz invertir en prevención que después invertir en tratamiento de enfermedades. Esto es tan viejo como la medicina misma. Hay algo muy interesante para destacar sobre este tema, que acá no hay distinción económica, social, nada. No. Que no distingue, acá no hay ninguna cuestión que esté relacionado con eso, así que absolutamente. El estar atentos es absolutamente para todos. Para todos, porque el mosquito puede estar en la casa de cualquiera de nosotros. De cualquiera. Pero creo que hay condiciones socioambientales en el país que de alguna manera lo favorecen en el AMPA. Las tosqueras, que son pozos abandonados que se llenaron de agua y se hicieron lagunas, existen en el Gran Buenos Aires. Las calles no mantenidas y llenas de charcos post la lluvia existen en el Gran Buenos Aires. Los baches en el asfalto existen o predominan en el Gran Buenos Aires, aunque también están en el centro de la capital. Entonces, hay condiciones socioambientales de hacinamiento, de forma de vida, de tener un mosquitero en la ventana o no tener un mosquitero en la ventana, de tener acceso al repelente o no tener acceso al repelente. Si miran los precios de los repelentes, es más caro tener repelente que comer. Entonces, de alguna manera yo creo que es correcto lo que dice Carlos, se están focalizando en el conurbano, pero esta enfermedad o este proceso tiene una diferencia para nosotros. Cuando nosotros hablamos de prevención, sarampión vacuna, rubiola vacuna, varicela vacuna. En esto no es así, o sea, no es necesario la vacuna, es evitar que el mosquito infectado te pique. La prevención. La vacuna en este caso también es una prevención, y sobre todo aquellas personas que ya padecieron la enfermedad y que pueden tener un riesgo aumentado de padecer alguna enfermedad un poco más grave, ¿sí? Hablemos del repelente, sobre todo en el uso en niños. Con esto de la aparición de la epidemia o del dengue, se modificaron las normativas de uso de repelentes en chicos, porque hasta hace unos años atrás se recomendaba el uso de repelentes a partir de los 6 meses, no era recomendable previo a esto, y con la aparición del dengue estamos hablando, inclusive por la Sociedad Argentina de Pediatría, que el uso del repelente se puede hacer a partir de los 2 meses. Lo que hay que tener en cuenta son distintas cosas. El repelente aconsejado como más efectivo es el famoso DIT, o sea, la dietiltoluamida, que es el producto que tiene el repelente tan conocido. Hablemos de marca, no le voy a dar vigencia a esto, pero el OFF, ¿sí?, por así decirlo. Es más, el OFF
tuvo hace algunos años un estudio, fue parte de un estudio que organizó el Hospital Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital de Niños Clásico de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo comparativo el uso del OFF con otros tipos de repelentes, también que entraron en boga y que son aquellos en base a citronela, y se demostró que la eficacia mayor era a través del DET o el OFF, y en referencia a comparativamente con la citronela. Es más, la citronela, al ser un derivado cítrico, produce cierta sensación de malestar sobre las terminaciones nerviosas, y por ahí el tiempo de duración del efecto de repelente es menos duradero. Ahora, tenemos los repelentes clásicos, que en niños no deben ser usados a más de una concentración del 30%. En general, los productos que vienen, ya sea cremas, lociones, aerosoles, o inclusive estos productos que vienen ahora en forma de pulsera, tienen concentraciones menores a estos. El tiempo es que a mayor concentración del producto tiene mayor tiempo de efecto o de duración. Por eso tenemos la distinción entre el envase naranja, que dura entre 2 y 3 horas, y el envase verde, que tiene una duración que puede oscilar entre las 4 y las 6 horas, porque tiene una mayor concentración de esto. En referencia a las pulseras, lo que es válido recalcar es que por ahí no son tan aconsejables, por el hecho de que va a tener un efecto repelente muy cercano al lugar donde se le coloca. En cambio, las otras presentaciones, loción, crema, uno la puede repartir en el resto del cuerpo. Y en los niños, ojo con esto, es conveniente que el aerosol se lo coloquen los padres en sus manos, y a través de sus manos lo distribuyen en el resto del cuerpo, y no directamente, para que el chico no esté expuesto su boca, sus ojos e inclusive sus oídos al repelente, ni tampoco ponérselo en las manos al chico, porque puede llevar tranquilamente la mano en su boca. Así que un poco las recomendaciones para el uso de repelentes es esto: reponerlo cada tanto, y tener en cuenta esto, y en los más bebitos, menores de 2 meses, el uso de tools o esas telas que impiden el pasaje de los mosquitos, ¿no? Bien. El resumen: se pueden usar en mayores de 2 meses, no se ponen en las manos porque el chico se lo come. El aerosol lo tienen que usar los chicos que pueden hacer lo que se llama apnea, que es mientras yo te lo coloco, vos no respirás, porque si no lo inhalás, y eso no es para la vía respiratoria, es solamente para la piel. Aparte, los aerosoles necesitan un propelente, y los propelentes son como los desodorantes en aerosol, a veces son irritantes en el sitio donde se colocan. Las cremas y las lociones son efectivas al 100%, y generalmente se pueden combinar con el protector solar, porque el protector solar se pone 20 minutos antes de salir, y el repelente que se pone antes de salir no actúa sobre la propiedad del protector solar, a pesar si pasaron esos 20 minutos. En un país folclórico como la Argentina han salido muchos que son productos naturales que evitan el mosquito. Los infectólogos dicen que así que son ecológicos para el mosquito y para el medio ambiente, también son ecológicos para el hombre, o sea que sirven poquito. Entonces, esos que sale en internet, alguna propaganda, se prepare su propio repelente y un montón de cosas más, no está probado científicamente, porque si no lo venderían también, porque el negocio del repelente en este momento y en el país va a ser un negocio efectivo. La citronela es un excelente producto, pero es muy volátil y de poca duración. Entonces no es aconsejable, porque el chico no va a venir cada 2 horas a ponerse repelente. O sea, cuando uno le tiene que poner repelente al chico, uno tiene que sacarlo del juego que está haciendo, ponerle el repelente y volver a dejarlo jugar. Los chicos chiquitos no aceptan ese mecanismo, o sea que evidentemente tenemos que buscar los de mayor concentración. Empieza a haber algunas marcas secundarias,
al famoso que hace propaganda por todas partes, y los padres se tienen que acostumbrar. El componente dice D.E.E.T. Ese tiene el mismo producto que tiene el de primera marca. Lo que no sabemos en este país si el ANMAT controló la concentración que tiene. Entonces, hay una serie de prevenciones que tenemos que hacer donde de algunos países serios yo las usaría ciegamente y en otros no. Pongo el ejemplo porque lo digo. Gran Bretaña el mes pasado se dedicó a controlar el cáncer del pulmón. Primero y fundamental, hablaron de los vapeadores. Los vapeadores cuadriplicaron el precio, prohibido la venta para menores de 18 años, multas para los menores de 18 años que los tengan, y si es posible no tenerlos expuestos, o sea, que nadie los vea, que si yo los pido están, pero si no los pido no aparecen. Y este mes se dedicaron al cigarrillo. Las cajas de cigarrillos son todas del mismo color, tienen propaganda del cáncer que producen. Valen $20 el paquete. Para Londres es caro. Y no se venden en kioscos o se venden en forma subrepticia. Así como se vende la droga, que es necesito tal cosa y alguien pone la manito por un lugar y aparecen, así aparecen el cigarrillo. Bueno, eso lo están haciendo los países organizados, que empezaron hace años tratando en lo posible de disminuir la propaganda del cigarrillo, y creo que lo están logrando porque cada vez vemos menos fumadores en la calle y la mayoría son los adultos y no los jóvenes. Entonces hay que ocuparse. Bueno, hemos dado un pantallazo como para este tipo de cosas. Y es un tema de actualidad, y es que, es decir, la consulta de la vacuna es una consulta reiterada. ¿Por qué motivo no aconsejamos como medida de prevención? Primero, por lo difícil de conseguirlo. Segundo, porque dura 3 o 4 años. O sea que va a haber que renovarla en algún momento. ¿Cuándo lo tenemos que renovar? Todavía no está demasiado claro. Cada uno responde como puede y de alguna manera, con vacuna o sin vacuna, podemos pescarnos el dengue. Vamos a hacer dengues asintomáticos. Al ser dengues asintomáticos no vamos a saber que tuvimos dengue. Y el segundo, en un porcentaje mínimo de los casos, pero en un cierto porcentaje, puede ser un dengue fundamentalmente importante. ¿Y para qué gastar dinero si podemos, con limpieza y con cuidados, evitarlo? Entonces, es una reacción lógica buscar, así como en la conducta de los chicos buscamos la pastillita milagrosa que lo haga aportar solo sin que yo tenga que poner el esfuerzo de ponerle límites a mi hijo, también buscamos la solución de la vacuna, y en este caso la solución de la vacuna es una instancia posterior a la limpieza y al cuidado de la difusión del mosquito que tenga dengue. Yo quería hacer mención a un tema de actualidad que surgió y estuvo bastante en los medios de comunicación el día de ayer, porque no podemos quedarnos sin asombrarnos con esto que está ocurriendo a nivel de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, con la difusión y la aparición de estos libros que hablan sobre educación sexual. La educación, la ESI, la famosa ESI, que es la famosa educación sexual integral o integrada, tiene sus aristas de beneficioso. Yo creo que la educación sexual tiene que estar presente en las escuelas, sin duda que tiene que estar presente en las escuelas, porque también cumple un rol preventivo muy importante. Había empezado a aparecer dándole trascendencia a la educación sexual en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Eso fue en un origen. Se agregó el tema de otra enfermedad que puede ser por transmisión sexual, aunque no exclusiva, como es el SIDA, y que había empezado a adquirir vigencia gracias a esto. Y luego empezó a aparecer la educación sexual más integral, teniendo en cuenta otras aristas, como es en la prevención del embarazo, la prevención del embarazo no deseado, la prevención del embarazo adolescente, las características
sexuales de cada una de las personas, y aquí, bueno, empezó a tallar también el tema de la tan famosa identidad de género, que tiene de algún modo alguna forma de relación con esto de la sexualidad y con el conocimiento de la sexualidad. Pero sí, como se menciona y han puesto de manifiesto muchos medios en los libros que entrega la provincia de Buenos Aires a través de su Ministerio de Educación, hay páginas claramente con alusión casi pornográfica a determinado tipo de cuestiones. La verdad que nos preocupa. Pero más me preocupa, y lo digo a título personal, es la manifestación del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, poniendo como justificativo que no nos tenemos que asombrar que esté escrito en un libro y al acceso de miles de jóvenes y adolescentes, cuando en realidad el joven y el adolescente puede acceder con un simple clic a páginas pornográficas o de contenido erótico. Entonces, me parece que es un poco desafortunada esa comparación, porque una cosa es la actitud privada de una persona, en este caso, que tiene acceso a través de las redes sociales a un montón de páginas que en determinado momento pueden o no ser inconvenientes, y otra cosa es hacerlo clara y explícitamente para que esté al alcance de todos y poder leer este tipo de cosas. Por eso se han manifestado muchos padres y algunos docentes en escuelas de la provincia de Buenos Aires un poco en contra de esta actitud. Entonces, realmente tenemos que mencionarlo, no deja de sorprenderme. Estamos a favor de la educación sexual en las escuelas, pero una educación sexual no solo responsable, sino una educación sexual que tenga su medida correcta, más allá de que cada uno tenga la libertad después de elegir lo que realmente quiere o no quiere. Hay una forma de expresarse científica, no vulgar, que puedo hablar de esa manera con la directora, con la maestra, con el sacerdote, con el vecino y demás, y no sorprenderlo, y una forma burda, que es la que hablan los chicos en la calle. Entonces, si yo en un libro dejo asentada esta forma burda, yo me estoy alejando de la cultura, porque cultura viene de culto, y el culto es una persona que con palabras no va a ofender al otro, como si va a ofender o va a preocupar o va a diferenciarse de los que hablan como se habla en la calle. Entonces, eso la escuela da la sensación que se rebaja cuando lo utilice de esa manera. Entonces, nosotros en el consultorio les explicamos a los chicos desde muy pequeños que ellos tienen derecho a su cuerpo, y que ese cuerpo, si en algún momento hay un malentendido, una mala acción, un intento de o una observación especial, lo charle con los padres. Si yo hablo con mis padres como hablo por la calle, generalmente voy a incomodar a ese adulto que no está acostumbrado a hablar de esa manera. Lo conoce, lo sabe cómo es, pero no está acostumbrado a hablar con los hijos de esa manera. Entonces, si tenemos una forma científica y la escuela es un producto de divulgación de cultura, yo no tengo que caer con esas bajezas, que algunas son realmente ordinarias por lo que hemos podido acceder. Entonces, ¿yo qué le tengo que dar al chico en la escuela? Armas para que se comunique con todo el mundo y pueda hacerlo con la mayor tranquilidad posible, que no va a causar una ofensa. Y hay algunas cosas que son chocantes, llaman la atención. Demasiado. Sí. Es como pretender que un chico arregle alguna cuestión a las trompadas en la calle, y entonces, bueno, que lo arregle también en la escuela. Total, me tomo de lo que dijo Carlos, de lo que dijo el ministro, ¿no? Total, como el chico después entra en una página de internet, en un celular o algo, y ve cualquier cosa, bueno, si lo ve en la escuela no pasa nada. Sí, total, llama mucho la atención, porque hay, de verdad, algunas palabras demasiado groseras e imágenes también que están publicadas en el libro, que también es lo que llama la atención, ¿no? Cómo se autorizó a
publicar semejante barbaridad. Yo creo que si bien estamos asistiendo a un cambio cultural muy importante en las últimas décadas, yo creo que la institución escolar debe conservar ciertas formas, porque indudablemente está para formar. Y formar significa exaltar o resaltar aquellas normas que, primero de convivencia, normas de buenas costumbres y normas de relacionarnos con los demás. Entonces, si ya nosotros estamos perdiendo esa capacidad a través de una institución que debe asegurarnos por lo menos esto para nuestros hijos, estamos en un problema, porque creo que empieza una escalada que no sabemos dónde puede llegar a terminar. Usted, un chico, una chica cae con una frase, con alguna palabrota en la casa, lo primero que uno puede pensar, la madre o el padre dice, ¿quién te dijo eso? ¿Algún amigo, en la plaza, en la calle? Y bueno, me lo enseñaron en la escuela. Tal cual. Si ya llega a la casa, ya con eso de la escuela, obviamente que sí, es un problema. Tal cual. Sí, uno no tiene que caer en el pacato de decir, porque todo lo hemos dicho y lo hemos dicho en algún lugar, sin ningún tipo de vergüenza ni de tapujo, pero hay formas y formas. Entonces, si yo puedo enseñar una forma elegante, le puedo dar la traducción de la forma no elegante para que el chico sepa de lo que estamos hablando, pero de alguna manera le enseño que ese chico se puede desempeñar con un vocabulario adecuado al lugar donde está trabajando. Ese chico lo estoy preparando para el trabajo. Imagínense si ese chico va a buscar un trabajo dentro de 10 años porque va a terminar la escuela y se expresa de esa manera. Por supuesto que quien lo vaya a tomar en el trabajo va a tener una diferencia con aquel que se expresa correctamente. Entonces, no es que uno diga, mirá qué educado soy y qué inadaptados son los otros. Uno dice, los estamos preparando para el mundo del trabajo, para el mundo del estudio, para el mundo del progreso. Evidentemente de esa manera creo que estoy provocando un bache que evidentemente se va a sentir en algún momento. Bueno, hecho estas consideraciones, vamos a iniciar por ahí el tema que indudablemente habíamos pensado para hoy. Cuando Oscar habla de accidentes, estamos hablando de prevención de accidentes, mal llamados accidentes. Hay todo un análisis sobre esto. En determinado momento se lo empezó a llamar lesiones de causa externa, porque indudablemente hacía referencia a lo que puede ocasionar en un niño la aparición de un accidente. Y cuando hablamos de accidente, no estamos hablando exclusivamente de accidentes que pueden ocurrir en la vía pública, estamos hablando de accidentes que pueden ocurrir en cualquier lugar. Es más, en pediatría los accidentes más frecuentes son los accidentes hogareños, son los que se producen dentro del ámbito de casa. Y cuando nosotros, ¿por qué se trató de ir cambiando la definición de accidentes? Si bien la disciplina es la accidentología, accidente muchas veces se relaciona con algo fortuito, que algo que muchas veces decía la gente, es el destino, ocurrió esto y ya estaba marcado. Y en realidad lo que debemos aclarar es, así como la accidentología hasta hace unas décadas era la principal causa de morbimortalidad en chicos menores de 15 años, los accidentes son todos, absolutamente todos, prevenibles. Entonces, creemos que poder hablar de prevención de lesiones de causa externa va a ayudar mucho a los papás, a las familias, a tener en cuenta estos tips que nosotros vamos a ir diciendo a lo largo de la charla, como para saber a qué estar atento y evitar así que se produzcan. Hablar de accidente o de enfermedad accidente es hablar de un problema que se presenta en forma súbita, que no se espera que se produzca,
pero que se puede prevenir si lo pienso, si lo conozco, si lo reconozco, si me cuido antes de determinadas cosas. Es la principal causa de muerte en la Argentina de chicos entre los 6 meses y los 25 años. Y no solamente es causa de muerte, porque cada muerto por accidente deja 4 o 5 lesionados graves, que son discapacitados para la vida futura. Entonces estamos abarcando una situación que abarca una etapa que nos importa mucho en la vida y que al mismo tiempo tiene severas consecuencias. Aparte, en un país con una emergencia económica, ni que hablar del costo. El costo de la recuperación de un accidentado es fundamentalmente caro y se compara en las enfermedades oncológicas, o sea, en el tratamiento del cáncer, porque es carísimo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista familiar. Y que de alguna manera tiene un efecto absolutamente inesperado, porque te cambia el proyecto de vida. O sea, aquella persona que perdió un hijo en un accidente, aquella persona que se quedó con un hijo discapacitado en un accidente, cambió su proyecto de vida, cambió su futuro. Y no son contados con los dedos de la mano, son innumerables los casos que conocemos. Cuando Oscar habla de costos, es claramente una dirección que se debería tomar. Porque por cada accidentado que hay, ese paciente o esa persona que se accidente y se accidenta, hablemos de distintos grados de gravedad o de compromiso, pero va a requerir atención médica de servicio de emergencia, atención médica en las emergencias de la institución hospitalaria o privada o lo que sea, tiempo de atención que muchas veces requiere de altos costos porque requiere cirugía, requiere colocación de prótesis, requiere intervenciones quirúrgicas varias con todos los costos que esto origina, requiere, si tiene la gravedad suficiente, de costos en una terapia intensiva que hay que tener en cuenta porque los gastos de una terapia intensiva son altísimos hoy por hoy, y ni hay que contar la cantidad de días que puede llegar a estar en una terapia intensiva. No solo eso, sino que a partir de ahí, si tenemos la suerte de que ese paciente pueda empezar a recuperarse, va a seguir internado en una sala común, y después empieza la etapa de recuperación, que también tiene sus costos. Pero esto agreguemos, si es una persona en una edad con capacidad laboral activa, lo que origina el no trabajo para esa familia durante todo el tiempo que ese paciente está en recuperación. O sea, son horas de trabajo perdida que sí, indudablemente trae costos, más el lucro cesante. Y esto que decía Oscar, que es fundamental, que es el cambio en la programación de vida de una familia, de un accidentado. Porque ese tiempo de angustia psicológica que se vive cuando un paciente traumatizado o politraumatizado está grave, la angustia familiar es altísima, es altísima. Y después, si sobrepasamos esta situación, después toda la familia está detrás de ese paciente accidentado para lograr su reinserción lo más rápido posible, e indudablemente muchas veces puede no poder volver a hacer lo que realmente hacía. Y es todo un modelaje familiar que tiene altísimos costos económicos y altísimos costos emocionales. Así que la prevención de accidentes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del costo psicológico y físico, no tiene duda de que la prevención es la mejor herramienta. La pediatría se ha preocupado por el estudio de los accidentes. Y desde el año 2001, gracias al doctor Carlos Iñón, un cirujano del Hospital de Niños de Buenos Aires, del Ricardo Gutiérrez, que hizo una pasantía por Francia y se especializó en accidentes,
existe un libro que se llama Manual de Prevención de Accidentes, publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría del 2001, que está gratis en internet. O sea que si uno pone en este momento Manual de Prevención de Accidentes, Sociedad Argentina de Pediatría, le aparece en su computadora el libro completo, donde habla del accidente de la casa, del accidente de la calle, del accidente de los vehículos, del accidente de las caídas, del accidente de todo. Y recién cuando hablábamos de costos, Carlos hablaba de los servicios de emergencia, de la terapia, y yo pensaba, qué incoherencia, ¿no? Un chico que se cae en la calle y se rompe un diente, que es uno de los elementos más frecuentes que vemos, le sale a una familia lo mismo que vale una comida de toda esa familia durante un día. Pensemos aquel que sufre un accidente mucho mayor, porque estamos solamente, y generalmente los chicos que se rompen dientes son dientes transitorios, que los van a cambiar a los 6 años y que no van a tener un problema estético cuando la vida les importe, que después de los 6 u 8 años, cuando el chico cambia el diente. Y sin embargo, arreglar ese diente que se partió o que se rompió, le sale lo mismo que un día de comida a cualquier familia normal, y sabemos lo que significa en costos en este momento esa situación. Entonces, son prevenibles. Pero ¿quiénes los previenen? Los adultos. Los chicos no lo pueden prever, porque los chicos no tienen conocimiento, salvo que yo adulto los eduque. Los chicos no tienen el humor igual todos los días. Los chicos no tienen el entusiasmo igual todos los días, y fundamentalmente se desarrollan en lugares donde el chico está entretenido. La calle, los juegos, los viajes, y que evidentemente forman parte de una estructura de vida que, así como que no me tengo que olvidar de ponerle buena presión a las cubiertas del auto para salir a viajar, o tengo que cargar el tanque de nafta para salir a viajar, también hay que cuidar a los que van adentro del auto. Y a un ejemplo, el domingo a la mañana, plena lluvia, una combi de la policía tuvo un severo accidente con varios muertos y muchos heridos. Esa persona venía viajando, el que manejaba, 700 kilómetros de noche, un día de lluvia. Y bueno, se distrajo en el momento menos oportuno, pero en el cruce de una ruta. Hizo un desastre. Y era policía de Buenos Aires, que me imagino que el chofer tiene una absoluta educación con respecto a la prevención de accidentes. O sea, a mí una vez el seguro del auto me regaló un curso de manejo. Yo sabía manejar, pero bueno, como uno siempre está interesado en ese tipo de cosas, lo hice, y el instructor nos preguntó, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando van a salir de viaje? Uno dijo, pongo nafta, el otro dijo, controlo las cubiertas, el otro dijo, me fijo de que las puertas de atrás tienen el seguro puesto para que los chicos no se vayan a caer y demás. Y el señor se reía de nosotros y dice, no, lo primero que usted tiene que hacer es dar una vuelta alrededor del auto, a ver si su auto está en condiciones, porque su auto es el que tiene que desempeñar la situación y usted manejarla. Entonces, si usted tiene una goma baja, si usted tiene un faro que no funciona, si usted de alguna manera tiene algo en el auto que lo va a poner en riesgo, ni lo haga, porque está aumentando el porcentual de posibilidades mucho más alto de lo que usted se imagina. Creo que por la hora, porque ya prácticamente terminaría el tiempo de pediatría, seguimos la semana que viene con accidentes, y vamos a tratar primero de hablar un poco de los accidentes de la calle, porque ahora que vienen los lindos días, los chicos van a estar más en la calle, y en mi época jugar en la vereda era un placer y ahora es un riesgo absoluto. Después vamos a hablar de los viajes, porque lógicamente alguien está programando un viaje de vacaciones. Después vamos a hablar de los accidentes del hogar, vamos a hablar de los accidentes de la pileta, vamos a hablar de todo lo que significa riesgo prevenible y evitable para chicos menores de 18 años. Pero hay algo muy importante de todo que tiene que ver con la responsabilidad, como todo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el adulto. Sin duda. Con el adulto, que es fundamental, y sobre todo para los más chicos.
Y si esto uno como adulto hace un hábito de determinadas cuestiones, porque hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo que tiene un chico en cuanto a la concreción de un accidente, hay que agregarle la actividad y la energía que un chico tiene, que hace que normalmente no quiera estar quieto. Una vez dando una charla sobre prevención de accidentes en viaje, que hice mención a todas aquellas cosas que había que tener en cuenta, que ya lo vamos a charlar acá también, sobre las paradas de descanso, sobre no alterarle el ritmo, sobre todo a los más chiquititos, su ritmo de sueño, su ritmo de alimentación, no pensar solo en nosotros y tratar de que los chicos se adapten a nuestro ritmo, sino nosotros adaptarnos al ritmo de ellos. Hice tantas consideraciones que un oyente, porque también había sido, esto de hace bastantes años, en una radio, un oyente dijo, uy, si tengo que tener en cuenta todo esto, ni salgo de vacaciones. Y la verdad que uno no lo dice para amargar unas vacaciones, lo dice para que no suceda nada que después termine amargándola, y mucho peor que saber las cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, van a estar avasallados por un montón de cosas que vamos a mencionar, porque de cada cosa hay que tener en cuenta algunas, pero es simplemente como para poder hacer que el viaje uno lo pueda disfrutar y sea de algún modo un poco más seguro. Y uno lo tiene incorporado, no da trabajo hacer las cosas que nosotros decimos. El asunto es que lo conozcamos y lo que tengamos incorporado. A mí me pasó hace años atrás, es decir, voy a dar una charla sobre accidentes a un jardín de infantes. Hubo una buena concurrencia, estaban todos los docentes y demás, pero los chicos habían quedado solos. Y en un momento que yo miro por la ventana, el juego de los chicos era medio ladrillo que se tiraba para arriba y todos salían corriendo para que a nadie se le cayese en la cabeza. Y estábamos dando una charla de accidentes en el jardín y los chicos habían quedado solos en el patio. Es decir, pregunto, ¿cuántas veces en una escuela los chicos quedan solos en el patio? Muchas veces. Y los chicos son impredecibles. Porque así como habían encontrado que se podían encontrar una pelota para jugar, habían encontrado medio ladrillo. Entonces, esto le puede pasar a cualquiera, y si uno los tiene incorporado, el chico vigilado es un chico más seguro. El chico controlado es un chico mucho más difícil que le ocurra un accidente. Por ejemplo, vamos a decir, todo menor de 5 años tiene que andar en la calle de la mano, le guste o no le guste. Porque el chico, si va de mal humor, se nos escapa, y el chico no va a medir si se nos va a escapar en el medio de la vereda o en el medio de la calle. Y en este momento, transitar por ciudades es muy difícil, porque yo quiero llegar primero y me importa 3 pepinos lo que pasa alrededor. En este momento encontrar a alguien que cuando uno llega a la esquina gentilmente frene en la esquina para dejarte paso, es imposible. Y si alguien frena en la esquina, seguro que la moto que viene detrás pasa, y pasa como quiere. Y veo prevención de casco y de alguna manera miro cabezas descubiertas todos los días en Junín. Entonces, es decir, somos producto de una incultura general que si nos acostumbramos de chiquito la vamos a respetar. Y ni que hablar de pasar semáforo rojo, Ni que hablar. O el Willy en Bartolomé Mitre, pasando por la Plaza 9 de Julio, que está lleno de chicos, porque lógicamente yo, pibe de 15 años, en una moto haciendo Willy, soy un actor de Hollywood, poniendo en riesgo a todas las personas que están alrededor, poniendo en riesgo mi vida y un montón de cosas más. Lo vivimos todos los días. Tal cual, pero interesante porque va a quedar para, como dijo Carol en el comienzo, esto va a llevar 2 o 3 charlas más que tienen que ver con los accidentes. Y atento al rango de lo que dijeron hoy los doctores, de 6 meses hasta 25 años. La principal causa de muerte en el país. Y ni que hablar de discapacidades o lesiones permanentes. Así que nada, el martes que viene así. Gracias. No, por favor. Todo lo contrario, gracias a vos. Aquí, recuerden, entran al Instagram diciendo .ok, ahí van a encontrar todo el trabajo y toda la actividad, no solo de lo que los doctores hablan aquí en la radio, sino también de otro material que van subiendo en el transcurso de la semana. La pausa y volvemos.